Buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy es nuestra semana número 5 del Diplomado de Discipulado. Tenemos el reto, el desafío de estudiar los 5 libros en 12 semanas. Hoy vamos a terminar ya el libro número 2, formando un carácter cristocéntrico. Vamos a pedir a la hermana Crisálida que tenga una oración para iniciar. Oremos. Padre, te alabamos y te glorificamos y te damos infinitas gracias porque nos permites el privilegio de estar reunidos nuevamente en esta interesante y productiva clase de diplomado. Permítenos, Padre Santo, la dirección de tu Santo Espíritu y que cada día, Padre Celestial, cada enseñanza sea una transformación para nuestras vidas, dirigiéndonos a ser mejores creyentes, mejores personas, más agradables a tu presencia y dispuesto siempre, Padre Celestial, al ministerio donde tú nos llamaste a trabajar. Bendice al hermano Eleazar, úsalo como tu instrumento y glorifícate en la vida de cada uno de los presentes en esta tarde. Lo rogamos en el nombre de Jesús, dándote gracias por tu amor. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver la clase número 9, la lección número 9 que habla acerca de la diligencia, que es, eh, en la Biblia se habla mucho acerca de la diligencia, especialmente el libro de Romanos dice, Romanos capítulo 12 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Ok? Y como le hemos dicho que cada lección está basada en Efesios capítulo 5, entonces ahí está el versículo 15. ¿Cómo dice Efesios 5:15? Que viene a ser el versículo sobre el que tomamos el tema de la diligencia. ¿Alguien puede leerlos? Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hasta allí. Ok, entonces ahí dice, mirad con diligencia cómo andéis. Recuerden que el título de cada lección es tomado de Efesios capítulo 5 y de esa oración tomamos la diligencia. Ahora, este, yo aprendí la diligencia en la Biblia, ¿no? Con la historia de Abraham. Y yo quiero que leamos Génesis capítulo 18 desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Entonces quiero que me ayuden a leer Génesis 18, 1 al 15. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche
Y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Ok. Es bueno saber que cuando esos tres varones se visitaron a Abraham, primero era el Señor, ¿verdad? Este era el Señor. Tenían el propósito de darle dos noticias a Abraham, una buena y una mala. La mala era que iban a anunciar la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y digo la mala porque ahí vivía Lot, el sobrino de Abraham. Y la buena, que Sara iba a dar a luz, iba a concebir y a dar a luz al año siguiente, después de esa visita. ¿Ok? Eh, También es bueno saber que en ese tiempo Abraham había tenido como un silencio de Dios en su vida, una ausencia de visitas de Dios en su vida. De alguna manera Dios manifestó la falta de su desagrado y falta de aprobación por lo que ellos hicieron, tomando a Abraham la, mm, la criada, ¿verdad? Bajo el consentimiento de Sara, Agar, y tener a su hijo Ismael. En ese momento, cuando Dios se le apareció a Abraham, Abraham tenía 99 años y Ismael ya tenía 13 años. Entonces, Abraham había tenido una ausencia de las visitas de Dios en ese tiempo. Y cuando esos tres varones se le aparecieron a Abraham, entonces primero él salió corriendo a recibirlos. Primero él salió corriendo a recibirlos. Y cuando los recibió, le dijo, les ruego que no se vayan de una vez, no pasen de largo, ¿verdad? Porque han pasado por aquí por un propósito. Entonces, luego de eso, y les dijo que esperaran que él les iba a preparar algo, le quería atenderlos y le iba a preparar algo de comida. Entonces, después de ahí, usted lee en el texto que Abraham fue deprisa a la tienda para preparar la comida para los visitantes. Luego, usted ve que él fue deprisa a donde estaba Sara, ¿verdad? Y le dijo, toma pronto flor de harina, toma pronto harina y prepara los panes, las tortas de pan, lo que ella iba a preparar. Luego usted ve que dice que corrió a las vacas, ¿verdad? Corrió donde estaban las vacas, tomó el becerro tierno y bueno y se lo dio al criado, al siervo, para que lo preparara. Y luego usted ve que también dice que el siervo se dio prisa a preparar lo que se le había encomendado, o el becerro tierno y gordo tierno y bueno que se le había.
dado para preparar. Entonces usted ve que Abraham salió corriendo, fue deprisa, Sara tomó pronto, Abraham corrió donde estaban las vacas y los siervos se dieron prisa a preparar. Entonces Abraham corrió. Abraham se dio prisa a preparar la alimentación, lo que iba a darle a los tres varones, y Sara también se dio prisa y los siervos también se dieron prisa. Es decir, es como uno dice, Abraham puso a correr a todo el mundo, ¿verdad? Puso a correr a todo el mundo, entonces la gente se dio prisa y Abraham, como uno diría, entonces Abraham en tiempo récord fue y le dio la comida a los varones de Dios que lo estaban visitando. Entonces, a eso nos enseña la diligencia, ¿verdad? Que uno diría hacer las cosas con un sentido de urgencia, hacer las cosas lo más pronto posible, hacer las cosas deprisa, hacer las cosas lo más rápido posible. Nosotros tenemos una dificultad porque muchas veces decimos que lo que se hace rápido o lo que se hace apurado, entonces sale mal. Algo sale mal. ¿Ve? Pero aquí usted ve cómo está unido o el darse prisa a hacer algo y hacer algo de calidad y hacer algo bueno. Porque Abraham no fue, por ejemplo, él no fue donde estaban las vacas y agarró el primero que se encontró allá y fue a dárselo al siervo para que lo preparara. No, él corrió donde estaban las vacas, pero dice que él tomó el becerro tierno y bueno, ¿verdad? Entonces, no podemos pensar, que hacer las cosas con prontitud o hacer las cosas deprisa o hacer las cosas con un sentido de urgencia, necesariamente nos van a salir mal las cosas, sino que nosotros tenemos que ver la diligencia como la unión de estas dos cosas, ¿verdad? Hacer las cosas deprisa, con prontitud, pero hacer las cosas bien, ¿ok? Hacer las cosas bien. Entonces, ¿podemos hacerlo o no podemos hacerlo? Abraham lo hizo. Abraham se dio prisa a hacer lo que tenía que hacer y lo hizo lo mejor. ¿Ve? Entonces, la diligencia es unir esos dos elementos, hacer las cosas lo más rápido posible, hacer las cosas con un sentido de urgencia, hacer las cosas deprisa, hacer las cosas con prontitud y hacer las cosas bien. Hacer lo mejor que tenemos que hacer en la vida. Y eso es importante. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces nosotros duramos demasiado para hacer las cosas. Duramos demasiado para empezar las cosas. Duramos demasiado para hacer las cosas. Duramos demasiado para terminar las cosas. Y lo que nosotros podíamos tardarnos un año en hacer, si somos diligentes, podemos hacerlo en un mes o podemos hacerlo en 3 meses. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos que hacer las cosas con sentido de urgencia, no demorarnos tanto para hacer las cosas. Como decían los viejitos de antes, no, mi abuelita decía, ustedes se dilatan demasiado. ¿Ve? Entonces, no demorarse tanto en hacer las cosas. Pensar en que lo que vamos a hacer, bueno, tenemos que hacerlo con prontitud, pero ¿por qué? Tenemos que hacerlo con prontitud, no tanto porque vamos a hacer algo y vamos a quedarnos descansando toda la vida. No, tenemos que hacerlo con prontitud porque hay otra cosa que hay que hacer, ¿verdad? Hay algo más que hacer. Entonces, no podemos tardarnos tanto en hacer algo
porque tenemos que mirar con diligencia lo que nosotros hacemos, pensar lo que estoy haciendo, lo que estoy tardando para hacer algo. Ese es el tiempo que se requiere. O sea, podría hacerlo en menor tiempo. Fíjese lo que yo estoy haciendo con el diplomado. Con el diplomado, la primera vez que yo lo hice duré 25 semanas. Yo creo que me pasé hasta 30 semanas. Entonces, 6 meses, un poco más de 6 meses, casi un año. ¿Ve? Entonces, ahora lo estoy haciendo, bueno, después en 20 semanas, 25 semanas, ahora lo estamos haciendo en 12 semanas. Y yo no creo que lo estamos haciendo mal o estamos haciendo algo solamente por salir del paso. No, estamos haciéndolo en 12 semanas porque hay algo más que tenemos que hacer en los siguientes, en los meses siguientes. ¿Ves? Y porque considero que podemos hacerlo en ese tiempo. Tanto ustedes tienen muchas otras cosas que deben realizar, como yo tengo muchas cosas que tengo que realizar los siguientes jueves. Entonces, la diligencia es hacer las cosas con prontitud y hacer las cosas bien. Y mirar con diligencia quiere decir que nosotros tenemos que considerar, examinar, ver si el tiempo que estamos durando, el tiempo de duración para hacer las cosas es el requerido o podemos hacer las cosas en menos tiempo y de la mejor manera posible. Bueno, imagínense usted esa historia de Abraham. Uno se pone a pensar en la gente que dura como dice uno, usa uno la frase, la gente que dura un imperio para hacer las cosas. La gente que le pesan los pies para andar, imagínense a Abraham andando en cámara lenta para allá. Los varones a lo mejor dicen, no, no, este no va a llegar nunca. ¿Ves? Entonces, o también, entonces ellos esperando ahí, esperando, y llegó la noche y nada, Abraham no llegó porque se tardó tanto, y entonces Sara tampoco se dio prisa a hacer nada, y el siervo se atrasó, entonces se le fue la noche, y entonces los varones se fueron, imagínense, los varones se fueron, se cansaron de esperar. Y a veces la gente se cansa de esperarnos a nosotros porque no nos damos prisa a hacer las cosas que tenemos que hacer en la vida. A veces somos como el morrocoy que lo mandaron a comprar hielo. Y entonces, pasó media hora, pasó una hora, pasaron 2 horas, pasaron 3 horas y el morrocoy no llegaba. Y se pusieron bravos todos los animales. Y empezaron a decir, cuando llegue ese morrocoy le voy a cortar la cabeza, el otro le iba a cortar las patas, el otro le iba a aplastar la cáscara, el elefante le iba a aplastar al morrocoy y todos iban a hacerle tantas cosas al morrocoy. Entonces, después que ellos dijeron todas esas cosas, entonces el morrocoy dijo, no, si me van a hacer todas esas cosas, entonces no voy a ir para ninguna parte. El morrocoy no había salido todavía. Entonces así muchas veces somos nosotros que duramos demasiado para hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces, imagínese usted, por ejemplo, en relación a las iglesias, en relación a la plantación de iglesias. A veces hay iglesias que duran 30 años, 40 años para plantar una iglesia. A veces nos tardamos 2 años, 3 años para discipular a una persona y nos tardamos tanto para hacer la obra que tenemos que hacer. Y debemos reconsiderar todo eso. Tenemos que ser diligentes en nuestro crecimiento espiritual. Alguien puede leernos segunda de Pedro 1:15. Ayúdenme para que tengamos tiempo. Vamos a ser diligentes, pues. Segunda de Pedro 1:15, ¿cómo dice? También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ajá, entonces, ahí se nos habla, fíjese, se nos habla de ser diligente en nuestro crecimiento espiritual.
tenemos que ser diligentes en nuestro crecimiento espiritual. Si usted ve en Santiago 1:19 al 22 dice que debemos ser prontos para oír, ¿verdad? Y tardos para hablar, prontos para oír, pero también para cumplir la palabra, para ser hacedores de la palabra. ¿Alguien puede leernos Proverbios 10:4? Amén. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Tenemos que ser diligentes en el trabajo, en nuestro trabajo, en lo que nosotros hacemos. Hay que ser diligentes y no perezosos. Eh, ¿Alguien nos ayuda a leer 2 Corintios 8:8? No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otro, también la sinceridad del amor vuestro. Entonces, Pablo está hablando a la iglesia de Corintios de la diligencia del dar de los hermanos pobres de Macedonia, que ellos entonces fueron muy diligentes al dar. Y entonces Pablo está diciendo a los corintios, bueno, ustedes deben seguir el ejemplo de los hermanos de Macedonia en la diligencia y en la sinceridad. También me ayudan a leer Lucas 1:3 y 4. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Fíjese, Lucas fue diligente en investigar todas las cosas en torno a la vida y a obra de Cristo y ministerio de Cristo, y fue diligente también en escribir. Y por esa diligencia tenemos el Evangelio de Lucas y tenemos el libro de los Hechos. Entonces hay que ser diligente también en el servicio del Señor. Y hay que ser diligente en el estudio y en la enseñanza de la palabra del Señor. Y hay que ser diligente en el servicio del Señor. ¿Alguien nos lee 2 Corintios 8:22? Enviamos también con ellos a nuestros hermanos, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligentes por la mucha confianza que tiene en vosotros. Entonces, Pablo, él para hacer la obra del Señor, para atender las iglesias, para enviar las cartas, para enviar aún hasta las ofrendas a las iglesias, él se valía o requería de discípulos diligentes, como Epafrodito, como Tito, como Timoteo y como muchos que se mencionan en cada una de las epístolas del Nuevo Testamento. Entonces, necesitamos ser diligentes para crecer espiritualmente. Hay un versículo, un último versículo que me gustaría que leamos en Hebreos, ya le digo, Hebreos capítulo número 2, versículo 1. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencias atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Ok, entonces es necesario ser diligente en el discipulado, en el crecimiento espiritual, en la palabra del Señor, en nuestras disciplinas espirituales, en nuestra obediencia. Entonces, ser obediente en el dar, ser obediente en el ministerio, ser obediente en la enseñanza perdón, ser diligente en la enseñanza de la palabra de Dios, ser diligente en el servicio del Señor. Y como les dije al principio, como dice el libro de Romanos capítulo 12, en lo que se requiere diligencia, no perezoso. Entonces, y con el ejemplo que vimos de Abraham, entonces necesitamos ser diligentes. Y yo le animo a que reconsidere el tiempo de duración que usted está teniendo en las cosas que está haciendo, sea a nivel personal, familiar o del ministerio, y también si está haciendo las cosas bien, porque la diligencia es hacer las cosas en lo más pronto posible y de la mejor manera posible. Ok, ¿alguien tiene algo que añadir o preguntar? Puede hacerlo. Pueden participar, así como no dicen la Santa Cena, pueden participar. Dios le bendiga, pastor. Amén. Ya va. Bueno, a mí me pareció muy interesante la clase por el hecho de que se une la diligencia, hacerlo con prontitud, pero también hacerlo bien, porque es muy importante la excelencia en la vida cristiana, ¿verdad? Sí. Me pareció bastante interesante, de verdad. Muchas gracias, pastor. Ok. Yo Pastor, usaba buenas un... tardes. Una Ok, pregunta. dígame. Pastor, por ejemplo, si una persona ya creyente, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para poder disipularlo? Eh, Cuando una persona recibe al Señor, hay que disipularlo inmediatamente. Este, uno puede hacerlo al día siguiente, puede hacerlo en la semana siguiente, pero debe hacerlo con prontitud. Cuando la gente cree en el Señor, por ejemplo, nosotros vemos en el libro de los Hechos que mucha gente creyó en el Señor en la iglesia de Antioquía. Entonces, la iglesia de Jerusalén no tardó un año para enviar a la gente a discipular. Ellos de una vez se organizaron y enviaron a Bernabé para que Bernabé entonces atendiera y discipulara a la gente. Bernabé buscó a Saulo y duraron un año atendiendo a la gente. Y entonces uno se da cuenta de eso. Entonces, cuando una persona recibe al Señor, hay que discipularla inmediatamente. Lo ideal es que la siguiente semana ya uno inicie el discipulado con esa persona. Nosotros hemos tenido experiencia de personas, este, les pongo un ejemplo, a Carlos Rodríguez. Eh, yo lo evangelicé a él en medio de una situación difícil que él vivió con su familia y él recibió al Señor y su esposa. Inmediatamente la siguiente semana comenzamos a discipularlo a él, a la familia de él, la familia de su esposa. A los 2 meses estábamos bautizándolo a él. A los 9 meses ya lo estábamos llamando para ser misionero de la iglesia. Y no nos salió mal porque él, desde ese tiempo, ha sido un hombre dedicado a la obra de Dios, de manera en la iglesia local, regional, nacional y ahora de manera internacional. Entonces, no tardamos, yo no digo que todas las personas van a ser así, pero lo atendimos inmediatamente y tuvimos un buen resultado. Y nosotros hemos tenido resultados con personas que han creído, nos hemos dedicado a atenderlos a ellos y ya antes del año ya están sirviendo al Señor, están haciendo esto, están haciendo lo otro. No, no es necesario tardar tanto tiempo
para para disipular a las personas, aún va para ayudarlos y guiarlos en todo este proceso. Si lo atendemos bien y si hacemos el trabajo bien, entonces también, imagínense, nosotros diciendo hacer el trabajo bien, nosotros sabemos que el trabajo, lo que es la parte del Señor, Él lo hace bien, a tiempo y de una manera perfecta. No, escucha, Sí, eh, en la parte de plantación, pienso que uno comienza con mucha oración, orando especialmente por la ciudad o por el lugar que Dios pone en su corazón. Pues, Dios es que coloca todas las herramientas. Nosotros estamos llevando un caso, pero el problema aquí es la parte migratoria, es la parte de miedo, es la parte de planes que generalmente pues las personas le dan miedo hasta salir, le dan miedo hasta las visitas y es un ambiente muy pesado que estamos manejando hoy en día, porque podemos evangelizar a una persona, me llegó el caso como dijo usted que fuimos diligentes en evangelizar y en discipular a la persona. Pero por ese mismo proceso de miedo, aunque uno está siempre detrás de esa persona, viendo los mensajes cuidadosamente, ¿no? Y siempre distribuido en su tiempo de trabajo, porque aquí también el trabajo es otro problema más, porque personas son foráneas, se van para otro estado para buscar la plata. Vamos a decirlo así sinceramente. Pero esos son los problemas que hoy en día se viven en Estados Unidos. Y ha sido una parte muy fuerte para la parte de plantación y la parte de evangelización, porque incluso hay muchos residencias aquí en las casas que, que hay política donde uno no puede tocar la puerta porque llaman o a la policía o llaman al ICE. Entonces, no todo el ambiente. Por ejemplo, en Venezuela es mucho más, es mejor. Me encantaría regresar a mi país y comenzar con la evangelización y discipulación. Pero yo entiendo que Dios quiere que uno esté aquí y el proceso aquí lleva más, se dedica más tiempo por ese mismo problema que está existiendo hoy en día aquí. Gracias, pastor. ok, sí, todas esas cosas se adaptan a las diferentes culturas, a los diferentes contextos, pero la diligencia tiene que hacer con hacer uno, ¿verdad? Las cosas, lo que Dios le ha puesto en su corazón hacer, hágalo. Y en nosotros sabemos que los resultados eh, son de Dios, porque nosotros sabemos que el crecimiento lo da Dios. Y sabemos que ningún lugar es igual a otro, todos los contextos son totalmente diferentes, pero nosotros la diligencia, o sea, todo eso son como decir, la parte de que si va a plantar la iglesia en 5 años, en 10 años, en 20 años, todo eso es un asunto, esos son indicadores, ¿verdad? Pero el asunto es nosotros hacer lo que Dios puso en nuestro corazón hacer. Este, no debemos tardar tanto en hacer. O sea, debemos cumplirlo. Y en ese sentido, los resultados, uno en ese caso se los deja a Dios. Porque uno sabe que la obra es de Dios, el que da vida es Dios, el que da crecimiento es Dios y el que hace todas las cosas del Señor. Pero lo que nos toca a nosotros hacer es lo que Dios nos mandó a hacer y lo que Dios puso en nuestro corazón hacerlo sin dilación. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la clase de la diligencia. Vamos a ir a la otra lección número 10, que es la sabiduría. Ustedes ven cómo eso está conectado. Efesios capítulo 5, el versículo que leímos que dice, mira con diligencia cómo andéis,
dice, no como necios, sino como sabios. Andad como sabios. De ahí tomamos el título de la lección, de esta lección. Eh, nosotros, primero es importante ver la fuente de la sabiduría. Y yo quiero que alguien nos ayude a leer Primera de Timoteo 1:17. Primera de Timoteo 1:17. Dice, por tanto, al Rey, disculpe, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Primero único, Timoteo 1:17, ¿no? sí, 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 señor. Al Ajá. único y sabio Dios. La fuente de la sabiduría es de Dios, el único y sabio Dios, la sabiduría de Dios. Nuestro Dios es un Dios sabio y nosotros podemos tener la sabiduría, recibir la sabiduría de parte de Dios. De hecho, el Señor nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Quiero que alguien nos ayude a leer Génesis capítulo 41, versículo 39. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Fíjese el caso de José en Egipto. Fue reconocido por el faraón y le fue dada la mayor responsabilidad porque le dijo, no hay más hombre, ninguna persona más sabia y entendida que tú. Y José recibió, ¿de dónde José recibió esa sabiduría? Él recibió esa sabiduría de parte de Dios. ¿Alguien nos ayuda a leer Primera de Reyes 4:29? Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y fíjese, Salomón, usted sabe el sueño que él tuvo, pide lo que quieras que yo te dé. Él le pidió a Dios sabiduría y Dios le dio sabiduría, le dio esa sabiduría para discernir entre el bien y el mal y sabiduría para juzgar a su pueblo. Daniel 1:17. ¿Quién nos ayuda a leerlo? A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Usted ve, conoce la historia de Daniel en Babilonia. Entonces Daniel recibió la sabiduría de Dios que superó la sabiduría de cualquier otra persona en el reino de Babilonia, en el reino de los medo-persas. Y vamos a leer también, alguien me ayuda a leer segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces Este es sí, señor, la sabiduría
viene de la palabra de Dios. La fuente de la sabiduría es Dios. La fuente de la sabiduría es su palabra. Deuteronomio 4, 5 al 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué más claro tenemos ahí para saber que la sabiduría viene de la palabra de Dios, viene de conocer la palabra de Dios, de obedecer la palabra de Dios y la sabiduría viene de en nuestro caso, en todo es del Evangelio de Jesucristo. Entonces, la fuente de la sabiduría es Dios, la fuente de la sabiduría es su palabra, es conocer y obedecer su palabra. Y el Salmo 19:7. La ley de La Jehová. ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, la fuente de la sabiduría es la palabra de Dios, que nos da la sabiduría, nos hace sabios para la vida. Y es interesante que, bueno, usted conoce el versículo que dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor al Señor es conocer y obedecer su palabra, sus mandamientos. Y entonces, esa es la fuente de la sabiduría. Ahora, el deseo de alcanzar la sabiduría, eso es algo natural y es algo desde el principio. Nosotros vemos eso en el huerto del Edén. Vemos el deseo de alcanzar la sabiduría. Eso no es malo, o sea, no es pecado en sí el deseo de alcanzar la sabiduría. En el huerto del Edén, Adán y Eva quería alcanzar la sabiduría. Lo malo está en la fuente de la sabiduría, ¿verdad? Lo malo está en como ellos hicieron. Por ejemplo, el árbol fue codiciable para alcanzar la sabiduría. Es querer ser sabios desconociendo a Dios, desconociendo la palabra de Dios, oponiéndose a la palabra de Dios. O como en los Salmos dice el sabio en su corazón, no hay Dios. Entonces se convirtieron en necios. O como dice el libro de Romanos capítulo 1, que dice que profesando ser sabios se hicieron necios y desconocieron a Dios y se entregaron a la idolatría y se entregaron a la inmundicia, a la inmoralidad. Entonces, el deseo de alcanzar la sabiduría no es malo, pero al tratar de alcanzar la sabiduría, desconociendo a Dios, ignorando a Dios, desobedeciendo a Dios, desobedeciendo la palabra de Dios, entonces esa no es la sabiduría de Dios. Esa no es la sabiduría de Dios. Y nosotros sabemos que la Biblia habla de la sabiduría de Dios, pero también habla de la sabiduría del mundo. Y yo quiero que leamos esa parte de la Biblia en Santiago capítulo 3 versículo 13 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre que la buena conducta, perdón, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad.
porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ok, entonces usted ve cómo ahí habla de la sabiduría del terrenal, animal y diabólica, ¿verdad? En el sentido de que se opone a Dios o que la gente vive o vive peleando o tratando de humillar a otro, y la sabiduría de Dios es humilde, es amable, entonces es otra cosa, o sea, ahí se muestra en la conducta de la persona, ¿ok? Entonces, no es un asunto, ahí nos muestra que no es un asunto del saber, del conocimiento, ¿verdad? No es un asunto del orgullo, no es un asunto de la pretensión, sino, más bien cuando conocemos o tenemos la sabiduría de Dios, eso no nos va a alejar de Dios, eso no va a dañar nuestra vida, nuestra conducta, sino que más bien eso nos va a hacer que nuestra conducta sea consona, sea alineada, sea ajustada a la obra de Dios, al carácter de Dios y al propósito de Dios. Entonces, la sabiduría que el diablo le ofreció a Eva en el huerto del Edén fue la sabiduría, desafiando a Dios, la sabiduría dudando de Dios, la sabiduría, de desconociendo a Dios y desobedeciendo a Dios. Entonces, ¿qué sabiduría, logró Eva en el huerto del Edén? Entonces fue un total engaño. O podría haber, recibió la sabiduría terrenal, animal y diabólica, y no la sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces nosotros necesitamos aprender lo que es la sabiduría, ¿verdad? Y la sabiduría, si usted ve concepto, usted puede tener muchos conceptos. En la misma Biblia tiene conceptos porque cuando Salomón dice, dame sabiduría para saber discernir lo que es bueno y lo que es malo, entonces usted dice, la sabiduría, ese es un concepto de la sabiduría, discernir el bien del mal. Entonces usted dice, él dice, para que yo que soy muy joven y no sé cómo jugar a tu pueblo, para jugar a tu pueblo, para jugar los asuntos. Entonces usted dice, la sabiduría, ese es otro concepto. La sabiduría es la capacidad para nosotros poder juzgar sobre las situaciones en que vive la gente, lo correcto y lo incorrecto. ¿Ve? Entonces, esos son conceptos. Ahora, es importante esto. Ah, nosotros hemos enseñado esta parte. Sabiduría es, conocer el bien por referencia, por experiencia y el mal por referencia. Ese es un concepto que hemos enseñado de la sabiduría de Dios. Aprender, conocer el bien por experiencia y el mal por referencia. ¿Por qué? Porque cuando en el huerto del Edén, el Señor le dijo a Adán y Eva, de los frutos del árbol les podéis comer y del fruto que está en medio del árbol que está en medio del huerto, de ese no coman, porque el día que coman de ese van a morir. Entonces, el diablo le dice a Eva, come del fruto que está en medio del árbol porque, ahí vas a aprender la sabiduría, vas a conocer el bien y el mal. Dios no quiere que conozcas el bien y el mal. Y ahí está el primer engaño. Porque Satanás le dice, Dios no quiere que conozcas el bien y el mal. Eso es una total mentira. Porque cuando Dios le dijo a ellos, coman de todo el árbol que está en el huerto, ese es el bien.
Y le dice, no coman del árbol que está en medio del huerto, ese es el mal. ¿Ve? Entonces Dios le estaba dando a conocer el bien y el mal, porque el bien es lo que Dios te dice que debes hacer y el mal es lo que Dios te dice que no debes hacer. Entonces la sabiduría es conocer el bien por experiencia y el mal por referencia, porque cuando el Señor le dijo, no hagas esto, le está enseñando el mal por referencia. Cuando Eva lo hizo, entonces, ¿qué hizo Eva? Conoció el mal por experiencia y el bien por referencia. Invirtió todas las cosas. Y esa es la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Ya tenemos el resumen. La sabiduría de Dios es aprender el bien por experiencia y el mal por referencia. Por eso Dios nos ha dado la palabra de Dios. Por eso la palabra dice, todas estas cosas están escritas como ejemplos para ustedes, para que no hagan lo que ellos hicieron. Y por eso usted ve que la Biblia nos presenta el mal y nos presenta el mal para que nosotros tengamos referencia del mal, de la desobediencia del pueblo de Israel, que no seamos así como ellos, de la fornicación del pueblo de Israel, que no seamos así como ellos, de la idolatría del pueblo de Israel, que no seamos así como ellos. Entonces nos está enseñando el mal por referencia, porque Él quiere que nosotros vivamos el bien que experimentemos el bien en nuestra vida y no el mal. Pero el diablo nos va a hacer que nosotros experimentemos el mal, entonces vivamos el mal por experiencia y veamos el bien por referencia. En otras palabras, yo no necesito, ni usted tampoco, ir a la cárcel para saber lo que vive un preso, para saber lo que se vive en la cárcel. Usted no necesita robar, matar o hacer cometer algún delito para ir a la cárcel y después en la cárcel usted sí es sabio, usted va a decir, mire, yo soy muy sabio porque yo sé lo que es vivir en la cárcel. Ese es como algunas personas que son, mire, este pastor, mire, yo sé mucho del matrimonio, yo porque he tenido 3 divorcios, ¿ve? He tenido 3 fracasos en el matrimonio y yo sé lo que es fracasar en el matrimonio. Yo sé lo que es sufrir en la familia. Yo sé lo que es ser infiel. Yo sé lo que es sufrir infidelidad. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. No. O sea, no tienes que vivir el mal, experimentar el mal para decir, soy muy sabio porque viví el mal y jactarse de eso. No, no, yo, yo sé, yo sé lo que es el mal. No, no necesitamos eso. ¿Ve? Y usted puede decir, no, pastor, usted no sabe nada de eso porque usted no vivió el mal. ¿Ve? Entonces, la voluntad de Dios es, la sabiduría de Dios es conocer el bien por experiencia y el mal por referencia. Para eso tenemos la palabra de Dios. No tenemos que hacer lo mismo que hizo David cuando cometió adulterio. Y ahí vemos todo lo que David tuvo que pasar. La sangre y la espada no se apartarán de su casa. Entonces usted o yo vamos a vivir lo mismo para experimentar lo mismo que vivió David. No tenemos esa referencia, es para que no lo hagamos. Entonces, esa es la sabiduría de Dios. Aprender el bien por experiencia y el mal por referencia. La sabiduría terrenal, animal y diabólica es lo que el diablo nos presenta. Llevarnos a experimentar el mal para que vivamos el mal por experiencia y veamos de lejito el bien por referencia. Entonces, así no es. Ok. La sabiduría es importante para comprender la palabra de Dios. Quiero que alguien nos ayude a leer Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Y Amén. también entendí, paciencia de nuestros señores para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fíjese, ahí habla de la sabiduría que Dios le dio a Pablo para escribir. Y dice que hay cosas que son difíciles de entender, de comprender. Entonces necesitamos la sabiduría de Dios para entender y para comprender las escrituras. Necesitamos la sabiduría de Dios para vivir, para poner en práctica en nuestra vida las escrituras. Necesitamos la sabiduría de Dios para vivir la vida disfrutando el bien por experiencia y viendo el mal por referencia. Ok. Si a usted tiene algo que añadir y que preguntar, puede hacerlo. Pastor, por favor, ¿me puede recordar la cita donde aparecía, la última que se leyó, donde aparecía estructurado completo, que hacía la explicación? Ese es Santiago, de la sabiduría, que está la sabiduría terrenal, Ajá, animal y diabólica. Ya le digo cuál es. por Santiago, favor. capítulo 3 versículo 13 al 17. Ok, gracias. Ok, ¿alguien tiene algo que añadir, que complementar, algún aporte que hacer o alguna pregunta que realizar? Puede hacerlo. Es su oportunidad. Bueno, como un resumen de la interesante clase acerca de la sabiduría. Para el cristiano, la fuente suprema de toda sabiduría es Dios mismo. Esta sabiduría no es simplemente acumular conocimiento humano o intelectual, sino pues es la capacidad divina para vivir rectamente, para discernir su voluntad y para poder tomar decisiones que agraden a Dios realmente. Amén. Y bueno, como la cita de Proverbios 1, que dice que el temor de Dios es el punto de partida de la sabiduría, es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces no se trata de terror, sino de un profundo respeto, una reverencia y ese asombro ante la majestad de Dios que realmente escapa de nuestra propia vista. Es como un resumen de lo que entendí de la clase de hoy. Sí, señor. Y ese temor de Dios es el reconocimiento de el único y sabio Dios. Ok, ¿alguien más? Ok, entonces pasamos a la clase número 11, a la lección número 11, que es hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien puede leernos Efesios 5:17? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ok, entonces hay que ser entendido de cuál es la voluntad del Señor. Hay que hacer la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que el hombre, Dios lo creó para hacer la voluntad de Dios, pero el hombre siguió su propio camino. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su propio camino, y Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Pero ahí habla de que cada quien siguió su propio camino, su propia vida, su propia voluntad. Entonces, en la esencia del pecado es seguir nuestra propia voluntad y de rehusar a obedecer o hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer, eso expresaba la voluntad de Dios. Cuando ellos hicieron
lo contrario, cuando ellos siguieron sus propios deseos, el árbol fue árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ellos siguieron su propio camino, siguieron su propio rumbo, siguieron su propia voluntad. Entonces el diablo los engañó, ellos terminaron haciendo la voluntad del diablo y no de Dios. Ellos siguieron su propio camino, siguieron el camino del mal y no el camino de Dios. Entonces, así vive la humanidad. La gente siguiendo su propio camino, siguiendo su propia voluntad. Nosotros hemos escuchado a muchas personas decir, la vida es mía y yo hago con mi vida lo que yo quiera. ¿Ve? Y es muy diferente a la actitud cristiana. Una pregunta clave en relación a la voluntad de Dios, y es la pregunta clave con la que comienza se da es un indicador de nuestra conversión, de la salvación, de la obra de Dios en nuestra vida, es cuando nosotros decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjese, ese es un ejemplo, un testimonio de Saulo. Saulo, él, estaba siguiendo su propia voluntad, encarcelando a los cristianos, persiguiendo a los cristianos, forzándolos a blasfemar, y él se fue en el camino hacia Damasco con cartas, es decir, con autoridad legal del gobierno romano, judío, para hacer eso, pero entonces, en el camino el Señor se le apareció una luz del cielo más resplandeciente que la luz del sol, entonces lo hizo caer al suelo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Verdad? Y ahí, nosotros vemos el cambio total de la vida de Pablo en base a esa pregunta. Se ve cuando él dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Entonces ya él se rindió a la voluntad de Dios. O sea, se rindió en el sentido de decir, ya no puedo seguir haciendo mi propia voluntad, ya no puedo seguir mi propio camino. Entonces, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y desde ahí inició el camino diferente hacia la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Y ahí lo tomaron, lo llevaron a una casa. Ahí duró 3 días sin ver, sin comida. Ahí entonces esperando la orden del Señor. Y Dios envió a un hombre llamado Ananías. Y entonces el hombre fue, oró con él, le dijo, lava tus pecados, el Señor te ha escogido. Y entonces ahí recobró la visión. Pero desde ese momento, desde allá, cuando el Señor lo derribó, entonces él se rindió y él comenzó a hacer la voluntad de Dios. Imagínense todo lo que Pablo hizo después de eso, haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos. Una verdadera conversión tiene como indicador ese. Cuando nosotros ya entendemos que nosotros no podemos seguir nuestro propio camino, nuestra propia voluntad, renunciamos a todo para hacer la voluntad de Dios y le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo estoy listo para hacer tu voluntad. Quiero que alguien nos ayude a leer Romanos capítulo 12, 1 y 2. Así que, hermanos, Amén. os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese que en Efesios dice, sé entendido de cuál es la voluntad de Dios. Aquí dice, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, cuando nosotros nos rendimos, rendirse en sacrificio vivo es como cuando Abraham llevó a sacrificar a Isaac, como cuando Cristo se ofreció en sacrificio vivo por nuestros pecados, para siendo la voluntad del Padre. Entonces, cuando nosotros nos rendimos totalmente a Dios, para hacer su voluntad, entonces nos rendimos
cada día, porque dice, ese es el verdadero culto, nuestra verdadera adoración, es rendirnos cada día delante de Dios para hacer su voluntad, para no vivir en conformidad a los deseos de este mundo, a la cultura de este mundo, sino para hacer con la decisión, la determinación de nosotros hacer la voluntad de Dios, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es buena porque Dios es bueno y Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Y Dios no nos manda a hacer algo que nos va a dañar, que nos va a destruir y todo eso. Segundo, es agradable porque aunque algunas veces cause dolor, por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando le dijo sacrifica a Isaac, Abraham no dijo, ay Dios, esto es tan agradable, esto que me has pedido hacer. No, pero es agradable porque hacer la voluntad de Dios es nuestro mayor motivo y causa de gozo, ¿verdad? Nosotros tenemos el agrado, la complacencia de Dios cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros obedecemos, aún lo que pueda no traernos un agrado o un gozo o una alegría en nuestra vida terrenal, pero el Señor aún a los discípulos con la persecución le dijo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces uno tiene que hacer la voluntad de Dios. Filipenses 2:13. ¿Quién nos lee Filipenses 2:13? Amén. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce en nosotros. El querer es el deseo y el hacer es el poder para hacerlo, para ejecutarlo. Dios no solamente pone en nosotros el deseo, Dios nos da la capacidad para nosotros obedecer, para nosotros hacer, porque Él es el que nos pone el querer y el hacer. Es decir, esa parte de querer y hacer la voluntad de Dios es fruto de esa vida nueva que el Señor nos ha dado, es fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Alguien nos ayuda a leer el Salmo 48? Amén. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjense, ese debe ser la actitud de cada cristiano. El hacer tu voluntad me ha agradado. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos de Cristo. Y él mismo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. En una parte dijo, en Juan 4:34 dijo, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Es decir, lo que a mí me llena, lo que a mí me satisface, mi éxito, mi realización, mi propósito en la vida es hacer la voluntad de mi Padre. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Eh, Hay un texto en Primera de Pedro 4:2 que ayúdenme a leerlo. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pedro dijo, si el Señor nos ha llamado, nos ha salvado, o sea, ya nosotros no debemos vivir para hacer la voluntad de otros. Ya nosotros debemos vivir es para hacer la voluntad de Dios. Y así debe ser el creyente. ¿Alguien nos ayuda a leer
Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjese lo que dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ese es el versículo que dice: no améis al mundo ni las cosas del mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios en esta vida. Y yo quiero que alguien nos lea Hebreos 10:7 al 9. Amén. No se escucha bien. ¿Alguien más que pueda hacerlo? Amén. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quise, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para hacer esto último. ¿Hasta allí? Sí, fíjese lo que dice acerca de Cristo. He aquí, he venido para hacer tu voluntad, para hacer todo lo que en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Por eso usted ve que cada cosa que el Señor decía, decía para que se cumpliese la escritura, ¿verdad? Y Él hizo todo lo que estaba escrito acerca de Él. Entonces, nosotros también tenemos algo, yo no sé dónde está escrito, pero Efesios 2:10 dice: Dios nos creó de nuevo, fuimos creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Dios preparó de antemano, con antelación, con anticipación, para que anduviésemos en ella. Entonces, yo quiero hacer tu voluntad, quiero hacer todo lo que Dios tiene preparado para mí, quiero hacer todo lo que Dios tiene, ha preparado, Dios ha puesto en mi corazón hacer, todo lo que Dios quiere para que Dios me trajo a este mundo. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, y ese debe ser el sentir cristiano. Y un último versículo relacionado a eso es el Salmo 143:10. Tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ese es el Salmo 143:10. 10. Y el 9, hay uno que es, Líbrame líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. déjeme que yo voy a buscarlo, porque creo que esté equivocado. Amén. Es Salmo 143:10. Sí es el 10, pero Amén. no sé si leí otra Sí. versión o cómo dice. No, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tú, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Ajá, entonces ahí dice: enséñame a hacer tu Tu voluntad. voluntad. Esa debe ser nuestra oración. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. ¿Cómo fue la oración que Jesús hizo en el Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino
la tuya. Y como enseñó Jesús a su discípulo a orar, tu voluntad sea hecha así como en el cielo, sea hecha también en la tierra. Ok, entonces es muy importante en nuestra vida que nosotros estemos centrados, enfocados, decididos, entregados a hacer la voluntad de Dios y a no vivir haciendo la voluntad nuestra ni la voluntad de otro, viviendo a merced de otros, sino haciendo la voluntad de Dios. Y eso es la mayor satisfacción en la vida. Es como el Señor dijo, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió. Así debe ser cada discípulo de Cristo. Ok, ¿que tiene algo que añadir, que preguntar, que aportar? Puede hacerlo. Buenas, buenas, pastor, ¿cómo está? Bien, bien. Yo pienso que la voluntad de Dios para nosotros, el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, está íntimamente relacionado con su palabra. Muchas veces nosotros erramos al discernir la voluntad de Dios para nosotros porque desconocemos las escrituras, porque algunas veces son nuestros propios deseos los que pechan, o porque vemos que algún camino es fácil, o porque vemos que es cómodo, entonces pensamos que puede hacer la voluntad de Dios para nosotros. Pero algo que nos va a ayudar siempre a discernir la voluntad de Dios para nosotros, el propósito de Dios para nuestra vida, es la voluntad del Señor. Entonces, la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, tiene mucho que ver, va enlazada la voluntad de Dios con el conocimiento bíblico para nosotros evitar errar en ese caminar, en esa búsqueda, en ese discernimiento, la voluntad del Señor. Sí, señor, así es, pastor, porque recuerden los textos sean entendidos acerca de la voluntad de Dios, Efesios y Romanos, comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios. Imagínese usted, a mí me llegó un hombre en la iglesia y entonces el hombre me dice, pastor, mire, yo estoy buscando de Dios porque, bueno, a mí me animó a buscar de Dios mi amante, ¿verdad? Yo tengo mi esposa, ¿verdad? Pero yo tengo 6 meses, este, eh, eh, relacionándome con otra mujer, ¿verdad? Y esa mujer me ha llevado a leer la Biblia, a buscar a Dios, a, a buscar la iglesia. Y entonces yo me siento bien con esa mujer, porque con esa mujer es que me siento cerca de Dios y buscamos a Dios y todo eso. Imagínense lo que yo hice. No le voy a recomendar lo que yo hice, pero le voy a hacer claro. Entonces, él dijo, yo quiero que usted conozca, yo conocí a su esposa. Y él dice, yo quiero que usted conozca a mi amante. Porque nosotros estamos haciendo un estudio bíblico y yo quiero que usted les hable a todos ellos y les dé el discipulado y todo eso. Entonces, yo fui al Parque del Este y cuando voy al Parque del Este está la amante con su familia, como 8 personas ahí leyendo la Biblia, estudiando la Biblia y con ese deseo de aprender la Biblia. Y bueno, los evangelicé, les di después, otra semana les di una clase del discipulado y todo eso. Entonces, y yo comencé a discipular al hombre. Bueno, aquí tenemos problemas. Se me fue la luz, pero no se preocupen que tengo internet todavía. Entonces, él llegó y él lo discipulé a él. Y yo lo discipulé a él y él se congregaba y empezó a crecer en su vida cristiana, en la iglesia y todo eso. Entonces, un día conversamos y él me dice, pastor, ¿qué voy a hacer con mi vida? Me dice, porque con mi esposa yo no me siento cerca de Dios, a ella no le gusta el evangelio, no le gusta nada de eso, pero con mi amante
yo me siento bien y nosotros buscamos a Dios y ella está yendo, ella no está yendo a nuestra iglesia, ella está yendo a una iglesia con toda su familia y todo eso. Entonces yo le dije, ¿tú quieres hacer la voluntad de Dios? Me dijo, sí, pastor, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces yo le dije, bueno, tú tienes que renunciar a tu amante, tú tienes que dejar a tu amante, porque así tú te sientas lo mejor con ella, así ella haya sido la que te haya llevado a buscar a Dios. Así, con ella tú sientes el deseo de buscar a Dios y hasta de servir a Dios y todo eso y lo otro. Yo le digo, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, eso no es lo correcto. O sea, Dios no se agrada ni va a probar tu adulterio y tu infidelidad. Así tú te sientas lo máximo. Es decir, si tú, porque tú me estás diciendo que tú quieres hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice la Biblia que no es la fornicación. La voluntad de Dios es que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y le busqué lo que dice la Biblia. Y le dije, bueno, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, fíjate tú, le dije el ejemplo de Abraham. Abraham, cuando tuvo que sacrificar a su hijo, eso no fue algo placentero para él, pero él estuvo dispuesto a hacerlo porque él quería hacer la voluntad de Dios. Entonces, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que renunciar a eso y tienes que honrar a tu esposa y todo eso. Y bueno, usted sabe que hay gente que obedece y hay gente que desobedece, pero este obedeció. Él obedeció y él se separó completamente de su amante. Porque él no se había separado de su esposa. Él siguió con su esposa, siguió el camino del Señor. El Señor nos dio la oportunidad después, la esposa era rebelde. El Señor nos dio la oportunidad de hablarle a la esposa, de poco a poco ir a que la esposa vaya a la iglesia y todo eso. Y le estoy hablando de hace 30 años. Y desde hace 30 años. Él y la esposa son personas fieles en el camino del Señor. Nunca ha reincidido en ninguna infidelidad ni nada de eso. Y ellos dos siguen y sirven al Señor de una manera especial. Entonces, como decía el pastor, hacer la voluntad de Dios lo que no es seguir nuestros propios sentimientos. No es seguir, a veces la gente dice, no, no es seguir a veces hasta lo que te da paz, porque a veces mucha gente pone indicadores de la voluntad de Dios. Ah, esto, no, esto me da paz, se me abrieron todas las puertas y todo eso. Entonces, muchas veces eso puede suceder, pero muchas veces eso puede ser también un engaño, ¿verdad? Porque hacer la voluntad de Dios, la seguridad que usted está haciendo la voluntad de Dios es cuando usted está haciendo lo que la palabra de Dios dice, ajustándose a la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos hacer. Ok, ¿alguien más? Bueno, vamos a hacer la última clase, que es la última lección del libro 2, es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Si no me ve, no se preocupe, con tal que me oiga. Ok, en ser lleno del Espíritu Santo, eh, le voy a decir, uno, a veces nosotros hacemos la pregunta equivocada, porque nosotros pensamos, la pregunta que hacemos es, o nos imaginamos es, ¿cuánto tiene usted del Espíritu Santo? ¿Y quién tiene más del Espíritu Santo aquí que otro? ¿Yo tengo más del Espíritu Santo que ustedes? ¿O hay alguno aquí que tiene más del Espíritu Santo que yo? ¿Verdad? Entonces, ninguno aquí tiene más del Espíritu Santo que otro, porque el Espíritu Santo no es por medida, ¿ok? Entonces, yo no tengo más del Espíritu Santo que usted, ni usted tiene más del Espíritu Santo que yo. Y usted no tiene un Espíritu Santo incompleto y yo tengo el Espíritu Santo completo. El Espíritu Santo es completo, ¿verdad?
Pablo le dijo a Timoteo, ustedes no han recibido un espíritu de cobardía, sino el espíritu de amor, de temor, de dominio propio. Cuando en hecho dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, no hay personas que tienen el Espíritu Santo sin poder y otros que sí tienen el poder del Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, entonces usted no tiene un Espíritu Santo vacío, usted no tiene un Espíritu Santo débil y yo tengo un Espíritu Santo de poder. No, si usted tiene el Espíritu Santo que usted tiene es el Espíritu de poder, el Espíritu de amor, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo en toda su plenitud. ¿Ok? Entonces la pregunta no debe ser ¿cuánto tenemos del Espíritu Santo? Porque usted tiene el Espíritu Santo no en partes ni en medida. Usted tiene el Espíritu Santo completo o no lo tiene. ¿Ok? El apóstol Pablo dijo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces la pregunta correcta debe ser, ¿cuánto tiene el Espíritu Santo de nosotros? Ahí sí. Esa sí es la pregunta correcta que debemos hacer. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo de nosotros? Porque ser lleno del Espíritu Santo en un sentido es ceder el control o rendir el control de nuestra vida total a Dios, ¿verdad? Es cuando Dios nos tiene a nosotros todo, completico, pues, que no tenemos reserva con Dios, que no hemos reservado nada de nuestra vida donde Dios no esté. Que así como usted tiene, por ejemplo, un cuarto con 3 habitaciones, entonces puede estar en estas habitaciones, pero habitaciones no puede pasar, no, sino que Él tiene autoridad, derecho, poder en toda nuestra vida porque nosotros le hemos rendido todas las áreas de nuestra vida a Dios. No hay ninguna área de nuestra vida que le decimos, bueno, Dios, aquí no te vas a meter porque esto es mi parte, esto es mío. Yo no quiero que tú te metas aquí porque esto es mi privacidad, porque esto es, no, no. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, Dios tiene parte completa en toda nuestra vida. No le vamos a decir, Dios, bueno, aquí en mi mente no te vas a meter porque esa es mi privacidad. En mi sentimiento no te vas a meter porque esa es mi privacidad. No, sino que nosotros hemos rendido toda nuestra vida a Dios. Ahora yo quiero enseñar ser lleno del Espíritu Santo con un ejemplo. Y el ejemplo es de el primer mártir cristiano, que es Esteban. Esteban nos enseña qué es ser una persona llena del Espíritu Santo. Cuando usted vaya a pensar en una persona llena del Espíritu Santo, yo quiero que usted piense en Esteban, ¿verdad? Y sin que tengamos que usar la Biblia, usted lo va a tener porque usted tiene el libro y todo eso. Pero mire, una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de la palabra de Dios. Cuando antes de que apedrearan a Esteban, lea el discurso de Esteban. En el libro de Hechos dice discurso de Esteban. Lea ese discurso y vea cómo de esa manera tan clara, tan detallada, tan precisa, él pudo hacer un hilo desde la creación, desde el principio hasta Cristo, hasta Jesús. Y cómo él presenta todo el panorama del Antiguo Testamento que dice que los fariseos, los que lo estaban persiguiendo, los que lo mataron, no podían resistir a sus palabras, no podían resistir al poder de sus palabras. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de la palabra del Señor, ¿verdad? Que tiene la palabra del Señor en su vida, en su corazón, ¿verdad? Una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de Dios, llena de fe, perdón. Es una persona llena de fe. Usted ve, a Esteban lo estaban apedreando. Él no estaba viendo las piedras. Él no estaba viendo a los enemigos. ¿Sabe qué vio él? En medio de la muerte, él vio el cielo abierto y el Hijo del Hombre a la diestra del Padre. ¿Sabe qué vio? Vio la gloria de Dios. Entonces,
Una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de fe. Cuando nosotros tenemos la fe de Dios, nosotros vamos a ver la gloria de Dios en cada problema. Cuando usted esté enfermo, usted no va a ver la enfermedad, usted va a ver cómo la gloria de Dios se va a manifestar en su enfermedad. Cuando usted tiene una necesidad, usted no se va a enfocar en la necesidad. Usted va a ver cómo la gloria de Dios se va a manifestar. Usted va a ver, la fe le va a hacer ver la provisión de Dios. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe le va a hacer ver lo que otros no pueden ver. Entonces, la gente podía ver a un hombre siendo humillado, este, ahí maltratado, pero él estaba viendo la gloria de Dios. ¿Ok? Ese es como Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel de Filipo. ¿Qué hicieron? Ellos, a medianoche, ellos cantaron himnos a Dios. Y ellos oraron, cantaron himnos a Dios, todos los presos le oían. ¿Y qué vieron? Vieron la gloria de Dios. Las puertas de la cárcel se abrieron, el carcelero, que el carcelero los llevó a su casa, el carcelero le lavó las heridas, el carcelero le puso comida, el carcelero con toda su familia recibió a Cristo, el carcelero con toda su familia se bautizó. ¿Ve? Entonces vieron la gloria de Dios en medio de sus prisiones. Pablo vio la gloria de Dios en medio de sus prisiones. Pablo vio la gloria de Dios en medio de su naufragio. Pablo vio la gloria de Dios en todos sus encarcelamientos. Pablo vio la gloria de Dios. Imagínense cuando le ponían un preso al lado de él, ahí con en el cepo uno, y entonces cada 6 horas tenían que cambiárselo por otro y entonces le compartía el evangelio a todito. Todo el pretorio, dice, llegó a conocer el Evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo vio la gloria de Dios en medio de todo. Esteban, en medio de ser apedreado, él vio la gloria de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo, una persona ve la gloria de Dios, ve el propósito de Dios cumplirse en cada situación, en las peores circunstancias de la vida. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo ve la gloria de Dios. Como dijo el Señor, mi poder se glorifica en la debilidad. Entonces, en nuestra debilidad, en nuestras necesidades, en nuestras enfermedades, en nuestras circunstancias difíciles, en todo lo que nosotros vivimos, podemos ver la gloria de Dios. Esa es una persona llena del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de amor. Esteban, ahí sí miró a los que le apedreaban. Y especialmente enfocó su mirada en aquel autor intelectual, en Saulo. ¿Ve? Y al mirarlo dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Verdad? Este, amó a sus enemigos. ¿Ve? O sea, tuvo, no hizo, no le dijo, no hizo la oración así, decir, Señor, págale conforme a sus obras. No, él le dijo, Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. Y esa oración tuvo la respuesta porque Saulo se convirtió al Señor. ¿Ve? Entonces, una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de amor, así como ama a Dios sobre todas las cosas, ama a su prójimo como a sí mismo, ama a sus hermanos y ama a sus enemigos. Tiene la capacidad de amar a sus enemigos, de perdonar a los que le ofenden, a los que le dañan, ¿verdad? Esa es una persona llena del Espíritu Santo, una persona que puede perdonar desde lo más profundo de su corazón a a la gente. ¿Ve? Entonces, Esteban era una persona llena del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de confianza y esperanza. Esteban, él dijo, veo al cielo abierto y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Pero ¿sabe cuál fue la oración? Él dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Ve? Entonces, esa confianza,
esa esperanza de él en el Señor. Él no era un desconocido para el Señor. El Señor no era un desconocido para él. Él caminaba con Dios. Él andaba con el Señor. Entonces, con ese Señor que él caminaba, tuvo esa confianza tan tremenda de decir, Señor Jesús, recibe mi espíritu, porque ando con el Señor, porque camino con el Señor. ¿Ve? Entonces, una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de la palabra del Señor. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de fe. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena del amor de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de confianza, de esperanza en el Señor, que vive en una relación íntima con el Señor, que camina con el Señor. Entonces aquí no es un asunto, ¿cuáles milagros hizo Esteban ahí en medio de ser apedreado? No, pero la gente vio su cara resplandecer como la cara de un ángel, ¿verdad? Porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero lo que se mostró en esa llenura del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu en su vida. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todas esas cosas en la vida de nosotros. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo no es hacer milagros. Ser lleno del Espíritu Santo no es ni siquiera orar por los endemoniados y que los endemoniados se les salga el demonio. O que oremos por un enfermo y se les quiten las escamas como se le quitaron a Saulo o cualquier otra cosa. No. Eso, cualquiera de esas cosas puede ser una añadidura o un complemento en la vida, pero el ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de Dios, es el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Yo un día andaba con unos misioneros y estábamos fundando una iglesia en el Tocuyo. Y se me ocurrió preguntarle al que tenía, al copiloto, le pregunté, mira, tú estás lleno del Espíritu Santo. Me dijo, no sé, pastor. Y entonces miré al que tenía atrás. Le dije, ¿tú estás lleno del Espíritu Santo? Se rascó la cabeza y dijo, no sé. Al otro, ¿tú estás lleno del Espíritu Santo? No sé. Y al último, ¿tú estás lleno del Espíritu Santo? Me dijo, yo creo. Entonces yo le dije, si ustedes no están llenos del Espíritu Santo, ustedes están llenos de pecado y de demonio, del diablo, ¿verdad? Porque la vida del cristiano es ser lleno del Espíritu Santo. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, usted está lleno de maldad, usted está lleno de demonios, porque la vida del cristiano es ser lleno del Espíritu Santo. Eso no es una condición para una élite en el ministerio o en la obra de Dios o en el reino de Dios. Esa es la condición normal para todo cristiano. Todo hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo en su vida debe vivir lleno del Espíritu Santo. Como dice en Efesios 5, que dice, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución. Y disolución quiere decir desenfreno, en el cual hay desenfreno. No se embriaguen con vino en el cual hay desenfreno. Si está haciendo un contraste, no está diciendo desenfrénense más bien con el Espíritu Santo. No, está diciendo antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo cuando nos llena no causa desenfreno, que es lo que la gente no entiende. A veces la gente cree que ser lleno del Espíritu Santo es perder sus facultades, su juicio, su sentido, hablar cosas que no sabemos que hablamos, ver cosas que no sabemos que vemos, sentir cosas que no sabemos que sentimos, perder, entrar en un éxtasis, perder el control de nosotros mismos. Desenfrenarnos en nuestras emociones, desenfrenarnos en nuestros pensamientos, desenfrenarnos en nuestro hablar. Y dice, no se embriague con vino en el cual hay desenfreno. No dice luego, desenfrénese del Espíritu Santo. Está haciendo un contraste, entonces está diciendo, antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no hay desenfreno.
hay control de sus emociones, de sus pensamientos, de sus sentimientos. ¿Cómo ve usted a Esteban? Lo vio que estaba desenfrenado en sus pasiones, en sus emociones, en sus cosas. No, usted ve a un hombre centrado, enfocado y centrado en la palabra del Señor, mostrando el carácter de Cristo en su vida bajo el control de sus emociones, bajo el control de sus pensamientos, bajo el control de sus sentimientos. Entonces él dijo, veo el cielo abierto, al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Miró a su enemigo y le dijo, Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. Miró al Señor y le dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él estaba en todas sus facultades, no había ningún desenfreno, no perdió la conciencia, no perdió la memoria, no, no entró en ningún éxtasis, sino él estaba bien centrado en lo que él estaba haciendo. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo no es descontrolarnos, desenfrenarnos y perder el control de ni de nuestras emociones, ni de nuestra vida, ni nada. Es más bien tener el control absoluto de Dios sobre nuestras vidas. Ok, ¿alguien quiere preguntar algo, aportar algo? Puede hacerlo. ¿Quién quiere participar? Tan apáticos los hermanos hoy. Pastor, buenas noches. Dios le Buenas bendiga. noches. Amén. Eh, la clase estuvo de bastante bendición, Pastor. Muchas gracias por darnos la clase, Pastor. Dios le bendiga. Feliz noche. Amén. Gracias, Ro. Buenas noches, pastor. ¿Cómo estás? El Señor te bendiga. ¿Se Amén. escucha mi voz? Sí, claro. Bien clarita. Ah, bien, hermano. Me parece bien interesante esta descripción que usted hace de cómo Esteban, de quien la Biblia es clara en señalar que él era un hombre lleno del Espíritu Santo, por lo mismo que fue elegido diácono y en el mismo momento cuando fue escogido y llevado preso y que tuvo que dar testimonio, la palabra insiste nuevamente que él estaba lleno del Espíritu Santo y cómo efectivamente estaba completamente controlado, aunque estaba en gravísimo peligro y él vio los cielos abiertos, es decir, estaba total control de sus facultades. Contrario pues a otras personas que insisten que cuando somos llenos del Espíritu Santo pues tenemos euforia y grandes manifestaciones emocionales y efectivamente el Señor es el que si estamos bajo su dominio, Él toma el control, Él es un Dios de orden, Él mismo que dice que sin santidad no vamos a poder ver a Dios, no vamos a poder estar en su presencia. Y Él mismo, sabiendo que no tenemos santidad, nos da de su Espíritu Santo para que podamos llegar a ser santos. Él toma el control. Esa es un pasaje verdaderamente extraordinario para mostrárselo a estos otros hermanos que piensan que la evidencia del Espíritu Santo en mi vida es el descontrol. Pues no, Esteban es un ejemplo magnífico. Esta parte yo no lo había reflexionado, me parece bien interesante. Y por cierto, felicitaciones por su nueva nieta. Muchas gracias, hermano Maricela. Ok, hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos pueden, si quieren, puede poner su video para que tomemos una foto y demos testimonio de que vamos continuando. Pastor,
Yo Sí, tengo una pregunta. Bueno, mi mamá le mandó a preguntar que si cuando dice, antes bien, ser llenos del Espíritu Santo, es un precepto, pues un mandamiento, una orden que uno tiene que hacer, ser lleno del Espíritu Santo, o Dios lo va a llenar a uno. bueno, ahí dice, sé llenos del Espíritu Santo. Entonces, es como decir, vivan llenos del Espíritu Santo. En en todas las partes que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que hacer algo, es algo que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, si lo relacionamos en relación a la santidad, nosotros sabemos que el que santifica es Dios, ¿verdad? Que nosotros no nos santificamos a nosotros mismos, pero la Biblia dice, busca la santidad sin la cual nadie verá al Señor, ¿ok? Entonces, y es igual, nosotros no podemos llenarnos del Espíritu Santo. Es Dios el que nos llena de su espíritu, ¿verdad? Pero nosotros entonces tenemos que hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Tenemos que consagrar, dedicar nuestra vida a Dios, y tenemos que entender que esa es la manera como Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces no vamos a vivir, como dice, ah, con la mente en otra cosa sino en lo que Dios nos ha mandado que nosotros debemos hacer. O sea, ser lleno del Espíritu Santo es un mandamiento para todos los creyentes. Como aprendemos en la lección número 7 del libro Mi identidad en Cristo, que hay cuatro mandamientos acerca del Espíritu Santo. Eh, no contristéis al Espíritu Santo, no apaguéis al Espíritu, sé lleno del Espíritu y andad en el Espíritu. Entonces, todas esas cosas, Dios las ha mandado, nos ha mandado a hacer. Ok, Ok, tú gracias, tienes una Eleazar, pastor. foto. una pregunta, no sé Pues, si hay chance, sí, sí, puede hacerlo, tranquilo. porque tú sabes que siempre ha habido digamos, ese debate entre los hermanos pentecostales y nosotros, ¿no? Porque ellos asocian la llenura con euforia, con actitud, con movimiento, eh, si se quiere, con descontrol. Mas, sin embargo, nosotros somos los que mantenemos la línea de que más bien es cederle el control al Espíritu. Y obviamente el Espíritu Santo no se pierde, pero la llenura, cuando nosotros cometemos algún pecado, pues tiende a perderse. Por eso es que nosotros debemos estar procurando, porque ese es un verbo que está en gerundio, ¿no? Es un continuamente, que nosotros debemos estar procurando ser llenos siempre del Espíritu Santo. Entonces, obviamente tiene que ser una inclinación nuestra procurar siempre la llenura del Espíritu Santo. La da Dios, pero nosotros debemos estar enfocados buscando esa llenura que solo puede dar por Dios. ¿Cómo? Cediendo el control, como tú decías. No tener nosotros el control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestras acciones, sino cediéndole el control y confiando en Dios, en su dirección, en su palabra, en su guía, y de esa manera nosotros reposando en Él, en su voluntad, pues estamos dejando que el mismo Espíritu Santo nos conduzca. Entonces, si en algún momento nosotros por cualquier situación erremos, qué sé yo, se pierde la llenura, se pierde esa plenitud, pues esa puede ser, el Espíritu Santo puede nuevamente llenarnos, que es lo que se quiere, porque Dios quiere que nosotros estemos continuamente llenos de Él. Por eso nos da la orden de procurar siempre la llenura del Espíritu Santo. Sí, este, por ejemplo, nosotros como creyentes, ah, no debemos pensar a veces, porque
es como si usted piensa, ah, o sea, ¿cuánto, cuánto tengo del Espíritu Santo? O si me siento lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, de hecho, cuando usted comienza a pensar, primero, si me siento lleno del Espíritu Santo, ya ahí está el primer error, ¿verdad? Porque muchas veces lo que nosotros sentimos, o sea, nuestros sentidos están degradados o no son tan confiables en ese sentido. Es decir, que a veces podemos sentirnos eh, llenos de Dios y a los minutos podemos sentirnos vacío de Dios. Un momento nos sentimos, yo recuerdo una hermana en la iglesia que ella llegaba y ella cantaba con mucha emoción y todo empezó así como a cantar con mucha emoción y todo, pues sí, entonces cuando terminaba el culto llegó y entonces me dijo, pastor, yo quiero hablar con usted y con la hermana Karina y todo eso, entonces a veces no podíamos hacerlo, pero entonces ella insistía, pastor, yo quiero hablar con usted y con la hermana Karina. Entonces uno la veía, esa hermana emocionada en el culto, en el servicio y cuando adoraban y todo eso. Entonces un día yo le dije, bueno, hermana, vamos a hablar, venga, pues díganos qué es lo que usted quiere decir. Entonces ella con esa euforia nos dijo, mire, pastor, yo me levanto a todos los días, el Señor me levanta a la 1 de la mañana y a la 1 de la mañana, mire, el Señor no me deja dormir y yo empiezo a orar por todos los hermanos y yo empiezo a orar por toda la iglesia y por todo el mundo y todo eso. Mire, y el Señor me dijo que yo iba a predicar como usted, pastor. Y me dijo que yo iba a dirigir, iba a cantar como la hermana Karina. Y me dijo que yo misma solita, pastor, yo iba a evangelizar todo el barrio donde yo vivo. Y entonces, bueno, yo le escuché todo lo que ella me dijo. Y yo no la reprendí ni le dije, hermana, usted está loca, usted tiene el diablo metido, ¿no? Yo no le dije nada, sino que dejé que ella me dijera todo lo que ella sentía, pues, lo que ella sentía y lo que ella quería. Ti- sí me pueden oír, a lo que ella sentía y lo que ella me quería decir. Pero hermano, mire, más o menos un mes después, tuve que ir a la casa de la hermana porque estaba en una profunda depresión. Entonces ya no tenía ganas de orar, no tenía ganas de, de leer la Biblia, estaba todo enferma, todo mal y todo eso. Yo tuve que ir con varios hermanos de la iglesia a orar por ella, animarla y todo eso. Entonces, mire, la hermana está en la iglesia, ¿verdad? Pero ahorita ella no se para a la 1. El Señor ya no la paró más a la 1 de la mañana, entre comillas que decía ella que era el Señor, ¿verdad? Ella no ha evangelizado ninguna de la gente de su barrio, no evangelizó el barrio completo. No predica como yo, ni dirige como la hermana Karina tampoco. Pero ella está en la iglesia, es una hermana fiel del Señor y todo eso. Entonces, de repente tendría que preguntar, hermana, ¿y qué le pasó? Pues, ¿dónde está la evangelización de todo el barrio? ¿Dónde está todo eso que el Espíritu Santo le hacía sentir que usted iba a hacer en esa parte? Entonces, muchas veces la gente puede sentir cosas y pensar que eso es que está lleno del Espíritu Santo y todo eso. Eso no es lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Si usted es una persona que usted creyó en el Señor, que usted ha sido sincera en su fe y que usted está caminando con Dios cada día y usted está siguiendo al Señor, usted está haciendo la voluntad de Dios en su vida, entonces este, usted es una persona que está llena del Espíritu Santo del Señor y tiene que vivir cada día para seguir cerca del Señor. Usted aprendió de Dios hoy, usted leyó la Biblia hoy. El Señor habló a su corazón, a su vida. Usted oró hoy. Usted tuvo su tiempo, personal hoy con el Señor. Usted hoy le dijo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero agradarte, yo quiero hacer esto. ¿Ve? Entonces, esa es nuestra vida
en el Señor. Entonces no necesariamente ese tipo de manifestaciones y pensamientos así, este, en esa parte o esa euforia que usted pueda tener, porque a veces la gente tiene esa euforia y todo eso, y entonces un día está en el cielo y al otro día está en el suelo. Entonces un día está tan emocionado y usted lo ve, hermano, y ese hermano está emocionado y todo eso. Así había un hombre aquí que todos los días estaba en un programa a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana orando y después estaba 6 meses en la casa porque no sufre de esquizofrenia. Entonces está 6 meses en el culto, 6 meses en la iglesia con una persona demasiado ferviente y 6 meses encerrado en la casa que no puede salir. Entonces, eso no es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, no es, eso no es. Hay experiencias muy particulares, muy personal que Dios nos permite tener cada día y todo eso, pero eso es parte de nuestro caminar con Dios. Y no tenemos que asombrarnos tanto, yo no tengo que asombrarme tanto. Ay, mire, o sea, la idea no es que usted llegue y se asombre y te dice, nah, el Señor me habló hoy, me habló esta mañana. Entonces, yo no me asombro porque yo creo que el Señor cada día nos habla. ¿Ok? Entonces, no, hermano, hoy caminé con Dios súper bien, súper chévere. Mire, y me sentí como andando en unas nubes, porque cada día yo debo caminar con Dios, ¿verdad? Entonces, mire que no, que hoy el Señor me puso una palabra, hermano. Yo estoy lleno del Espíritu Santo porque el Señor me puso una palabra que yo estaba ungido y todo eso. Todos los días el Señor pone su palabra en nosotros y nosotros somos sus siervos y sus hijos. Entonces, no es un asunto de cosas asombrosas, sino que debe ser la vida normal, esencial de cada creyente todos los días que vivimos, porque no es ser lleno del Espíritu Santo en algunas ocasiones, sino es el estilo de vida que nosotros debemos vivir cada día. ¿Ok? Bueno, vamos a orar entonces para que terminemos. Vamos bien, mire, ya terminamos el libro número 2. ¿Ok? Entonces la próxima semana iniciamos el libro número 3 y espero que el Señor nos dé la bendición de lograrlo en las 12 semanas, siendo diligente. Y sea diligente también usted. ¿Ok? Vamos a orar para terminar. Vamos a pedirle a Miley, la hermana Miley Leal, que haga la oración de cierre. Oremos. Padre, eres bueno, reconocemos tu grandeza y tu amor al estar a nuestro lado, Señor, y caminar con nosotros todos los días. Gracias por este tiempo de edificación, gracias por la vida del pastor Eleazar y por cada una de las personas que pudimos conectarnos en este tiempo para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, para cumplir con mayor diligencia, con mayor eficacia, Señor, el mandato que tú nos has dejado. Queremos darte gracias por este tiempo, pedirte por cada uno, Señor, de los que están conectados, para que seas tú con ellos, ayudándolos en sus distintas congregaciones, en sus distintas dinámicas de vida, Señor. Te damos gracias por este tiempo y también agradecemos, Señor, porque el pastor Eleazar y nuestra hermana Karina hoy son, a partir de hoy son abuelos primerizos y gracias porque entendemos que el don de la vida proviene de ti, Señor, y tú has querido traer a alma celeste a sus vidas, Señor, como una bendición. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, gracias hermano, gracias por sus oraciones por nuestra nieta. Sigan orando. Usted sabe que esos son los primeros días, son bastante así, de cuidados y todo eso. Entonces, oren por nosotros y sigan adelante en todo. Ok, si quieren pueden activar su micrófono, despedirse y seguimos. Saludos, hermanos. El Señor les bendiga, los Sí. guarde.